Buenas. Vamos a profundizar en nuestra comprensión de la función de error utilizada para regresión lineal. El error cuadrático medio es la función de error más común para los problemas en los cuales utilizamos regresión lineal como modelo. La regresión lineal tiene dos parámetros, m y b. Siempre estamos hablando de regresión lineal con una sola dimensión de entrada. Entonces, m es la pendiente y b la ordenada del origen. Y la función de error general para todo el conjunto de datos con n ejemplos es simplemente la sumatoria de los errores de cada uno de los ejemplos, promediados al dividirlo por n. Y luego el error de un ejemplo en particular está dado por el valor que debería dar ese ejemplo, el valor que saca el modelo y la diferencia al cuadrado. Por eso este se llama el error cuadrático medio. Ahora vamos a tratar de entender mejor qué significa esta expresión, qué nos está diciendo. Y para eso vamos a hacer una simplificación. Vamos a asumir que b es un valor fijo. Entonces, si b está fijo, ya no es un parámetro. El único parámetro que me queda es m. Y lo que vamos a ver es que en ese caso, la función de error e, que ahora la vamos a llamar e de m y no e de m y b, solo por un ratito, es una parábola, es decir, es una función cuadrática con un solo mínimo que va a ser global. Va a haber entonces un parámetro m, un valor del parámetro m, que va a ser el mejor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero vamos a probar como paso intermedio de que e sub i de m es una parábola, es decir, que el error de un ejemplo en particular también es una parábola. De nuevo, recordamos que b está fijo, entonces mi error en realidad solo va a depender de m. Acá expandiendo la forma de este error, sabemos que es, como dijimos antes, la diferencia entre y sub i y la salida del modelo, m por x más b. Y lo que vamos a hacer es expandir acá al cuadrado, dándonos tres términos, ¿no? Y al cuadrado, esta al cuadrado y 2 por las 2. Y como acá nos van a interesar solo las m's, vamos a agrupar todos los términos que no tengan m, que son este y este, ¿bien? Y los vamos a convertir en una constante c. Esa constante c también tiene un subíndice i porque va a depender, obviamente, del ejemplo en particular. No es lo mismo el y sub i de un ejemplo que el de otro ejemplo con un i distinto. Y una vez que tenemos eso, podemos volver a expresar este error de esta forma, en donde ahora todas las partes constantes se fueron acá en la constante ci. Si vemos los términos que nos quedan, vamos a ver que algunos que tienen a m de forma lineal y otros lo tienen de forma cuadrática, es decir, acá hay un m al cuadrado escondido que acá ya lo expandimos. Entonces, enfocándonos primero en las m's, podemos agruparlas, ¿no? Y sacando factor común, nos queda acá menos 2 más 2b por m por xi. Y acá, como os decía, simplificamos esta parte. Y entonces ahora vemos como m está multiplicado por una constante que es esto por xi, y m cuadrado está multiplicado por otra constante que es esta, xi al cuadrado, ¿no? Y si llamamos a estas constantes d sub i y f sub i, entonces el error, este e sub i de m, puede expresarse como una constante por m más otra constante por m al cuadrado más una constante. O sea, es una función cuadrática, ¿sí? Es un polinomio de grado 2 y entonces es una parábola, ¿sí? Pero esto lo vemos solo para el ejemplo i, ¿sí? Esto es muy interesante, que el error para un solo ejemplo es una parábola. Pero tampoco es tan sorprendente porque nosotros justamente planteamos un error cuadrático. Entonces, armados con esta ecuación de acá, con este resultado, vamos ahora a ver cuál es la forma del error general, ¿sí? Entonces vamos a tomar este resultado y lo vamos a reemplazar en la fórmula general del error, E sub m, que si recordamos no era el promedio de todos los errores de cada ejemplo. Entonces, reemplazándola acá, vemos que, de nuevo, tenemos una constante
para cada término de cada ejemplo, ¿bien? Y ahora metiendo las sumatorias para adentro y también la división de 1 sobre n, podemos ver de que vamos a quedar con m, que no depende de ningún subíndice, multiplicado por una gran constante que está formada por es el promedio de los d sub i, m al cuadrado, que también está formado por el promedio de los f sub i, y acá este último término que es el promedio de los c sub i. Y si volvemos a renombrar estos como son una constante, y en realidad no me interesa exactamente la expresión de esta constante, sino que me interesa que es una constante respecto de m, si estas de nuevo las llamo d, f y c a estas expresiones, entonces puedo volver a reescribir e sub m de esta manera, como m por una constante más m al cuadrado por otra constante más otra constante. Es decir, e sub m es una parábola, ¿no? Lo cual es interesante porque quiere decir de que el promedio de estas parábolas, que son la parábola del error de cada ejemplo, el promedio también es una parábola, ¿sí? Entonces, de esta manera, esto nos dice un poquito que si yo cambio m, ¿sí? El error tanto de cada uno de los ejemplos como el error general va a cambiar de una forma cuadrática. Entonces, esto que me dice que en una dimensión, ¿sí? O sea, con un parámetro, teniendo a b a fijo, es una parábola, ¿sí? Y tiene un único mínimo global, ¿bien? Pero no vamos a hacer la prueba, pero también la podemos hacer si a b no lo consideramos como un parámetro fijo, sino que lo permitimos modificar. Se puede probar también de que es un paraboloide, es decir, una parábola en dos dimensiones que también tiene un único mínimo global, ¿sí? Entonces acá tenemos el mínimo global, que es como el centro de este vaso cuadrático de este paraboloide. Y acá no lo vemos tampoco, pero si aumentamos la cantidad de entradas, que lo vamos a ver en las siguientes secciones, en vez de tener un solo m, tenemos varios m's, varias pendientes por cada uno de mis datos de entrada. Vamos a obtener también un paraboloide en n dimensiones, ¿sí? Una parábola en n dimensiones que también siempre tiene un único mínimo global. Y esto es muy importante que tenga un solo mínimo global porque quiere decir de que va a ser fácil encontrar este mínimo y entonces va a ser fácil buscar la combinación de parámetros que minimiza el error.